El problema es que hay algunos que parecen que tienen el Espíritu, pero no lo tienen, porque no son propiedad de Dios. Jesús está diciendo que ellos iban a venir, iban a morar en el verdadero creyente, iban a ser morada, que Dios iba a habitar en el creyente, y eso es tener vida eterna, hermano. En eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esa vida eterna no es otra cosa que Dios habitando un cuerpo que Él ha redimido, que ha salvado. Nosotros literalmente somos morada de Dios. Dios habita en el verdadero creyente. Notemos cómo ahí en el versículo 23, Juan 14, 23, Él dice, y vendremos. Vieron que Jesús está hablando en plural. Está hablando de quién, de Él y del Padre en el contexto. Dice, vendremos, el Hijo y el Padre, y haremos nuestra morada, haremos nuestro hogar en Él. Y Dios viene a un hogar habitando permanentemente. Y Dios tiene que arreglar ese hogar en el cual Él vive. Es la persona del Espíritu Santo obrando en el creyente. Por eso esa morada del Espíritu es permanente en el creyente. Él mora permanente en el creyente y viene a hacer un trabajo. Es la casa del Espíritu de Dios, el cuerpo del creyente que la ha salvado. Por eso hay que dejar que el Espíritu de Dios habite cómodamente en su casa. No hay que entristecer al Espíritu, no hay que apagar al Espíritu, no hay que oponerse al Espíritu de Dios, porque nosotros somos propiedad de Él, somos la casa de Él. Él compró esa casa, Él posee esa casa, Él habita en esa casa, Él quiere rociar esa casa. Estoy hablando de la santificación, ¿no? Pero eso es tener vida eterna, hermanos. Y esa es la gran promesa que tenemos ahí en Juan capítulo 15, versículo 4. 3 veces el Señor repite ahí, permanecer, permanecer. Versículo 4. Mire 3 veces cómo repite el Señor ahí. La permanencia, el énfasis que el Señor hace allí. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es imposible. 3 veces usa esa palabra de permanecer. Y el Señor mismo afirma en la oración que va a ser unos capítulos después, un par de capítulos después, en el capítulo 17, ¿se acuerdan la oración de Jesús? La oración sacerdotal del Señor. En el versículo 23 de Juan 17 dice, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Mire qué preciosas las palabras de Jesús. Yo en ellos y tú en mí. Está orando al Padre. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste, así como tú me has amado a mí. O sea, lo que manifiesta nuestra transformación, de que nosotros somos esa casa de Dios, lo que manifiesta al mundo nuestro cristianismo, ¿qué es? Es la morada de Dios en nuestra vida, hermano. Eso es lo que manifiesta al mundo, porque Jesús lo está diciendo ahí en la oración, en Juan 17, 23. Miren lo que dice. Dice, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Cuál es ese propósito? Para que el mundo sepa, para ser un testimonio viviente al mundo. Dice que tú me enviaste y los amaste así como tú me has amado a mí. Eso es lo que manifiesta, hermanos, que nosotros somos cristianos, que tenemos vida eterna. Es la presencia de Dios en nosotros lo que da testimonio a este mundo. Es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted mañana cuando anda a la calle. Usted va a dar ese testimonio. Usted va a cumplir Juan 17, 23 mañana cuando vas. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios está viviendo en usted las 24 horas. Usted es el templo, la morada, la casa de Dios. Y Dios está obrando las 24 horas, los 365 días del año, toda la vida. Por eso le digo, la vida eterna tiene un comienzo y no tiene un final. Por eso es vida eterna. Y la permanencia de Dios ha tenido un comienzo en nuestra vida y no va a tener un final. Filipenses 1:6. El que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y esta es una de las más grandes bendiciones. El tener esa vida eterna y el saber que tenemos esa vida eterna. Por lo tanto, si usted permanece, esa es una evidencia de que su fe es real. Es una de las evidencias. Hay más evidencias. Pero si usted permanece, esa es una de las evidencias de que realmente su fe es real. Es una evidencia de que Dios está morando en usted.
y Dios ha prometido que los pámpanos que están en la vid, unidos en la vid, los verdaderos pámpanos, lo que van a hacer es dar fruto. Primero dice van a dar fruto y después se van a ser podados con un propósito, dar más fruto. Van a dar más fruto. Y esa es la segunda promesa que tenemos, que después la vamos a ver. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 10, Pablo predicó esa doctrina de la permanencia de Dios en el creyente. Por ejemplo, en Romanos 8:10, Pablo ahí declara enfáticamente que Cristo está en nosotros. Dice, Cristo está en ustedes, les dice a los creyentes romanos. Y si Cristo está en ustedes, porque en el verdadero cristiano es una realidad, Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Está hablando del cuerpo de pecado. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cristo en ustedes. Y cuando Pablo escribe su carta a los Corintios en el capítulo 3, versículo 16, la primera carta de Corintios, Pablo enfatizaba mucho esa verdad, y Pablo vemos que amaba esa verdad, de que Dios mora en el creyente, de que Dios ha hecho del creyente su morada, ha hecho su templo. Pablo dice, ustedes no saben que son el templo de Dios. Por eso les decía hoy, hermano, que así como nos preocupamos por tener lindo el templo, vamos a preocuparnos por tener lindo el templo de Dios, porque de nada sirve tampoco tener todo esplendoroso como esas megas iglesias, pero ¿y cómo está Dios? Dios no le importa si hay luces, si nos alumbramos con candiles, a Él no le importa eso, a Él no le importa cómo está la luz interior, a Él no le importa cómo está arreglado el salón, la sala donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere estar cómodo en su templo. Por eso tenemos que ver bien todas estas cosas. Y Pablo dice, ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto es una realidad, esto no es una metáfora, hermano, esto es una realidad. Dios vive en aquellos que salvan. Y porque esto es una verdad tan grande como este edificio, se tiene que ver cuando Dios vive en una persona. Por eso Jesús, la segunda promesa que da después de la permanencia es que van a dar fruto. Permanecen con el fin de dar fruto. Y ese fruto manifiesta que Dios está en nosotros. Por eso Dios es glorificado cuando nosotros damos fruto. Dice, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y después en el capítulo 6, ahí de 1 Corintios, Pablo vuelve a tocar otra vez el mismo tema. Versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Otra vez, ¿no saben o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Usted sabe que usted no tiene nada suyo si usted es cristiano, ni su cuerpo le pertenece. Que usted es propiedad de Dios. ¿Por qué soy propiedad de Dios? Porque Dios lo compró a usted, lo compró con su sangre, lo selló con su espíritu y lo hizo una residencia. Usted es propiedad de Dios. Usted no es suyo. Usted ha sido creado con un propósito para Dios. Usted es la casa de Dios, es la morada de Dios. Usted no puede hacer lo que se le antoja. Porque hay uno que es dueño de la casa y vive en la casa. Y él dice las refacciones que se hacen en su casa. Él dice cómo quiere vivir en su casa. Somos del Señor, es lo que le está diciendo. ¿Cómo van a ir después del culto? Porque ellos parece que hacían algunas macanas después del culto y no saben que ustedes fueron comprados, que no son suyos. Dice, el cual tenéis de Dios y no soy de vosotros. No le pertenecen a vosotros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Verdad? Si usted compra una casa, ¿usted va a dejar que otra persona vaya y viva y haga lo que quiera? No, mirá que esta casa es mía. Esta casa, yo voy a hacer esto y lo otro porque es mi casa. Y bueno, Dios dice, yo te compré. Eres mi casa. Y yo hago las remodelaciones que quiero en mi casa. Y nadie se puede oponer a eso, porque esa es la obra de Dios en el creyente. En eso se basa también la permanencia. Y en 2 Corintios Pablo vuelve a tocar otra vez este tema. Por eso le digo que es una verdad que Pablo amaba y enseñaba. En 2 Corintios 6:16 dice claramente, nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios viene a la vida de un creyente verdadero a morar permanentemente y para siempre.
Dios no dice, me equivoqué de casa, yo pensé que iba a hacer otra cosa esta casa, pero no, quería ir para otra casa. No. No, Dios no hace eso. En este pacto no hace eso. Él viene a vivir permanentemente en los suyos, porque ya los ha comprado. No es que Dios dice, ¿para qué habré comprado esta casa, este creyente? Si no es lo que yo esperaba. No, Dios no se equivoca, hermano. Dios cuando viene a una vida es permanente y para siempre. Por eso tenemos vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Él está viviendo en nosotros por su Espíritu. Tenemos vida eterna. En Gálatas 2:20, un texto muy conocido, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué frase esa, no? Cristo vive en mí. ¿Qué frase? Efesios 2:22, miren lo que Pablo dice ahí en los Efesios. Ustedes son edificados juntos en una morada de Dios en el Espíritu. Dios está construyendo su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? 1 Timoteo 3:15. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las personas que Dios salva. Y miren lo que Pablo dice, Efesios 2:20, le dice a los creyentes, ustedes son edificados, estamos siendo edificados. Pedro dice que somos piedras vivas del edificio que Dios está haciendo. Es un edificio espiritual. Y los ladrillos somos usted y yo. Somos la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Y Pablo dice, ustedes son edificados juntos en una morada de Dios en el Espíritu. En Colosenses 1:27, Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. O sea, todos estos pasajes nos hablan de la morada de Dios en el creyente. Esto es una realidad. Y uno de los que estaba ahí en Juan capítulo 15 era el apóstol Juan. Era supuestamente el más jovencito de los discípulos que el Señor había reclutado. Por eso era ese discípulo que el Señor le tenía tanto aprecio y tanto cariño. Algunos especulando, ¿no? Porque no se sabe, pero algunos especulando dicen que Juan tendría, cuando el Señor lo reclutó, que Juan tendría unos 16, 17 años. Por eso fue el último de los apóstoles después de morir. Y muere quizás en el año 94, 95, 96, el primer siglo. Algunos dicen que Juan tenía cerca de 100 años cuando muere. Pero lo cierto es que Juan estaba acá. Estaba esa noche, la última noche que iba a cenar con el Señor. Y Juan escuchó toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Y pasan los años y Juan está pastoreando una iglesia y escribe por lo menos 3 cartas que tenemos registradas. Y en la primera carta, en el capítulo 4, Juan escribe algo muy interesante acerca de lo que había escuchado del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4. En el versículo 4, ahí hermanos, 1 Juan 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Enfáticamente, ¿no? Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Está hablando del maligno, del diablo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está? Dios. Es Dios. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto es una realidad. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso no hay que tenerle miedo a Satanás, al príncipe de este mundo, de sus maquinaciones, porque dice ahí, ustedes lo han vencido, porque Dios está con ustedes y Él es mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y luego allí en el versículo 13 al 16, ese capítulo 4, miren lo que sigue diciendo el apóstol Juan. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. La misma palabra que Jesús usa allá en Juan 15. En esto conocemos en que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu, ¿qué es, hermano? Es la garantía.
es el sello, es el pago inicial, esa es la garantía de que somos propiedad de Dios. Y algo que es de Dios no se pierde, hermano. Algo que es de Dios no se pierde, está sellado. Ese sello no se puede borrar, no se puede quitar. Aquellos que parecen que se pierden, no se pierden porque en realidad nunca tuvieron nada para perder. Nunca fueron realmente de Dios, por lo tanto nunca perdieron nada, porque no eran de Dios. A Dios no se le pierde nada, no eran de Dios. Por eso, ¿cuál es el argumento del apóstol Juan, de los que estaban en la iglesia y después volvieron al mundo? ¿Cuál era el argumento de Juan? Porque él sigue diciendo acá, mire, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Permanece en Él y Él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, miren cuántas veces la palabra permanece, la misma palabra que Jesús usa en Juan 15. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El permanecer. Mire el argumento que el apóstol Juan da de aquellos creyentes, entre comillas, grandes, que se fueron de la iglesia en la que el apóstol estaba pastoreando. 2:19, versículo 19 del capítulo 2. Salieron de nosotros. Lo mismo que enseña el escritor a los hebreos, de aquellos judíos que parecían que habían hecho una profesión cristiana, que se habían convertido, pero en realidad nunca se habían convertido. Esa es la realidad. Usted no va a perder un reloj de oro si usted nunca tiene un reloj de oro. Bueno, el que dice que es salvo y no tiene la salvación nunca la va a perder, porque en realidad nunca la tuvo. Eso es clarito. Acá está diciendo, ¿cuál es el problema, Juan, de esta gente entonces? ¿Qué perdieron? No perdieron nada. Miren lo que dice, pero no eran de nosotros. ¿Y cómo sabes, Juan? ¿Por qué estás juzgando a estos cristianos? Bueno, él dice, porque si hubieran sido realmente de nosotros, ¿cuál es el sello que Jesús dice de un verdadero pámpano? ¿Qué dice Juan ahí? Va a permanecer, hermanos. Va a permanecer. La permanencia está unido a la vid, y la vid nos da la savia de la gracia de Dios que nos sostiene. La gracia es la savia de la vid que fluye por esos pámpanos que son los creyentes. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Pero para los no creyentes no hay gracia. No está esa gracia. ¿Con qué va a orar usted? ¿Con qué va a pelear contra el diablo? ¿Con qué va a vencer las tentaciones de la carne si no hay gracia en su vida? Si no está la savia de la gracia fluyendo día y noche por su vida. ¿Con qué? Es imposible. Por eso Juan dice acá clarito, esta gente salió de nosotros, que estaban acá en la iglesia y cantaban y adoraban, pero hoy ya no están. Y bueno, se manifestó que no eran de nosotros. Dice allí, clarito, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, salieron para propósito, para que se manifieste que no todos son cristianos, hermano. Judas tenía apariencia de cristiano, pero no era un cristiano. Por eso el verdadero cristiano no se pierde, no se pierde, es un pámpano unido a la viña. El que parece que se pierde no es cristiano, no tiene el sello de Dios, no es una morada de Dios, no es un cristiano verdadero. Esto es una doctrina tan clara en las Escrituras, pero tan mal aprendido en las iglesias, tan mal aprendido. Y tenemos que ir a la Biblia, no hay otra cosa. Acá es claro, Juan. Estos salieron, pero no eran de nosotros porque no permanecían. Pero esto pasa para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo busqué cuántas veces aparece permanecer en la Biblia, aparece 116 veces. Impresionante. Impresionante. ¿Y en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Sí, más de 100 veces. Maravilloso lo que... Impresionante. ¿Por qué está tanto? ¿Por qué Dios repite tanto? Permanecer. Porque sabe que nosotros no queremos permanecer. Hermano, la carne misma nuestra, si nosotros no fuera por esa gracia, no fuera por el Espíritu, ¿con qué vamos a permanecer? Hoy domingo está más lindo para quedarse, está lloviendo, no voy a la iglesia, me quedo en casa. ¿De dónde saco fuerza para servir al Señor y permanecer?
Después vamos a ver la otra promesa para los pámpanos, que es la de dar fruto. Pero entre fruto y fruto dice que el Padre, ¿qué va a hacer? Poda. La poda. ¿Saben lo que son las podas? Las aflicciones, las pruebas. Porque la prueba de la fe es lo que purifica nuestra fe. Y si nosotros tenemos una fe genuina, tiene que ser probada, como el oro tenía que ser probado, porque había oro que era medio trucho, era medio mezclado. Entonces, cuanto más fuego le daban al oro, las impurezas que no eran de oro salían para arriba, y el oro puro quedaba abajo. Y Pedro dice, la fe de ustedes, mis hermanos, no se asombren, no se asusten, no se desanimen, porque gloria a Dios que tenemos prueba y que tenemos fe. Porque la fe nuestra se va purificando en esas pruebas. Esa es la poda de los pámpanos. La prueba es parte de permanecer. El mundo los aborrecerá, dijo Jesús ahí después un poco más adelante. Mira que el mundo los va a aborrecer. A mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Van a esto, lo otro, aquello, aquí y allá. Y eso es parte. Pero hoy no vamos a poder ver todo esto, ¿no? Pero estamos viendo que esta es la gran promesa de Dios, la vida eterna, la permanencia. No es que vamos a ver si tenemos vida eterna, no, yo ya tengo vida eterna. Porque Dios me asegura y me promete que yo ya tengo vida eterna. No es que voy a ver si tengo vida eterna. No, ya tenemos vida eterna. Pero también no hay que alimentarse con una falsa expectativa. Ese es el lado contrario, ¿no? Es una bendición que nosotros podamos estar seguros, pero realmente seguros de que tenemos vida eterna. Es una fatalidad estar seguro de que tengo lo que no tengo. Mateo 7:21, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, porque el Señor dice, no, ustedes van para la derecha. ¿Y cómo? Y yo no voy para... No, tú vas para la derecha, bueno, vas para la izquierda. Pero el Señor, yo en tu nombre hice esto, hice bla, 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 bla. Nunca te conocí. No dijo, no, mira, te conocí 3 años. ¿Sí? No, nunca te conocí. Nunca fuiste mío. ¿Vieron? Cómo la Biblia se interpreta por medio de la Biblia a sí mismo. No hay que manipular nada, no hay que forzar nada. Tenemos que aceptar lo que la Biblia dice y no cuesta. Porque a veces escuchamos esto, hemos escuchado lo otro. No, hay que siempre estar con las pilas puestas en la Escritura y que el Espíritu Santo nos dé la luz para interpretar la Biblia a la luz de la Biblia. Eso es lo que se llama analogía fide. La Biblia interpreta la Biblia. Y eso es sumamente importante. Los pasajes difíciles se van a interpretar a la luz de pasajes más fáciles, que van a arrojar luz a ese pasaje difícil. En Colosenses, hermanos, así que todos los que, recuerden, todos los que permanecen van a dar evidencia de una fe genuina. El que permanece a la larga va a dar, y el que no permanece va a dar evidencia de una fe falsa. Eso es clarito. Miren, en Colosenses, otra de las grandes advertencias ahí del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses, ahí quiero leer un pasaje muy importante. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 21 hasta el 23. Vamos a leer. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Está hablando Pablo a los colosenses cuando ellos eran enemigos de Dios, no se habían convertido, no se habían hecho cristianos, y toda persona que no es convertida es enemiga de Dios en su mente. Acá lo dice claramente. Erais enemigos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿De qué está hablando? Cristo nos reconcilió para Dios el Padre por medio de su muerte. Es lo que vamos a conmemorar en un rato. Vamos a conmemorar que Cristo en su cuerpo cargó nuestros pecados y Él recibió la ira de Dios por nuestros pecados a la cruz del Calvario, para que nosotros, como dice Pablo acá, fuéramos reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, en su cuerpo de carne. Isaías dice que Él cargó por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mis pecados le fueron puestos al cuerpo de Cristo. Por eso la ira de Dios fue sobre su Hijo Jesucristo en aquella cruz, porque estaban los pecados de su pueblo, estaban los pecados de todos aquellos que Él venía a salvar. Y dice, por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Qué gloriosa esta verdad, qué gloriosa esta promesa. Pero, mira la advertencia en el versículo 23.
Es gloriosa la verdad. Pero si en verdad permanecéis, otra vez la palabra, permanecéis, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Vieron? Si en verdad permanecéis, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si en verdad estás firme y permanecéis, si no es esta promesa. Y en 1 de Pedro, ahí vemos el origen de esta gran promesa de Dios. En 1 de Pedro, en el capítulo 1 allí, de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí esta es una de las grandes doxologías. Doxología es una expresión de alabanza, de admiración a Dios. Y Pedro arranca en el 1 Pedro 1.3 con esa expresión de alabanza a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho renacer. Y acá está hablando de la regeneración, está hablando de la conversión del creyente. Es una obra de Dios, de los que viene a salvar. Por eso le da toda la gloria a Dios. Dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que todo empieza con la conversión, con un nuevo nacimiento, con una experiencia espiritual. Eso significa que tenemos una vida nueva, tenemos una vida de origen divino. Dios ha venido a morar en el creyente. Eso es una conversión, el nuevo nacimiento. Esto es fundamental, la conversión. Hemos obtenido, como dice Pedro allí en el versículo 4, una herencia que es la vida eterna. Esa herencia es incorruptible, dice Pedro. Esa herencia es incontaminada. Esa herencia es inmarcesible. Inmarcesible es algo que no perece. No perece. Si Pedro está diciendo que esa herencia no perece, que no se marchita, porque yo voy a decir que yo puedo perder esa herencia. No, si usted es un verdadero cristiano, Pedro está diciendo que esa herencia está reservada, segura para usted en los cielos. No va a perecer. Es lo que dice ahí. Eso no me exime a mí de mis responsabilidades. Dios es soberano, pero yo soy responsable. Y dice: una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, guardada en los cielos para vosotros. Y mire la promesa de Pedro. No porque nosotros somos más que nadie, no. Mire el versículo 5. Y que somos guardados. Ahí está. Somos guardados, somos protegidos. ¿Por qué? Por el poder de Dios mediante la fe para una salvación que ya está preparada, lista, para ser revelada en el tiempo postrero, para ser consumada en su totalidad en los tiempos postreros. Pero vieron que Pedro da la seguridad de la salvación porque Dios nos está guardando, Dios nos está preservando, Dios nos está protegiendo, mis hermanos. Y eso, qué gran verdad, qué gran verdad. Por un lado estamos perseverando y seguimos perseverando, no nos quedamos, soportamos las luchas, las pruebas. Los hermanos que tienen persecuciones, las tentaciones de todo tipo. Nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, pero por otro lado está la verdad que corre paralela a esta. ¿Sí? Nosotros estamos sudando la gota a gota, nosotros estamos peleando la buena batalla. Eso es una verdad, la responsabilidad que cada uno tiene. Pero la otra verdad paralela a esa es la promesa de Dios, que Dios promete guardarnos. ¿Sabe por qué nosotros vamos a perseverar hasta el fin? Porque Dios ha prometido preservarnos hasta el fin. La promesa de Dios. Eso es lo que me asegura a mí la vida eterna. No que yo soy más que otro, fulano más que otro, más espiritual que otro. No. Acá Pedro dice que somos protegidos, somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación. Está reservada para nosotros, para ser manifestada en los tiempos finales. Miren la promesa de la carta a Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Es una cartita muy corta, pero tremenda carta. En el versículo 24, ya casi terminando, mire, también termina con una promesa.
y esto también es una acción de alabanza, una doxología. Dice, y aquel que es poderoso, está hablando de Dios, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Y qué va a hacer? Nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso. Y eso Jesús también lo enseñó muy bien. De los que el Padre le dio, ninguno se va a perder. Él los preserva, Él los guarda. Y esos pámpanos son los pámpanos verdaderos, que van a ir dando fruto, que van a permanecer a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Y después de esta sección tan importante, en el versículo 6, Pedro dice, primera de Pedro 1:6, en lo cual ustedes os alegráis. Miré cómo va la sucesión, en la cual ustedes os alegráis. Bueno, ¿por qué, Pedro, nos alegramos? Aunque es por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengan que ser afligidos. Acá viene la tijera de podar. Si es necesario, esa necesidad solamente Dios la dispone en la vida de cada uno de los suyos. Dios sabe cuándo es necesario en la vida tuya y en la vida mía que pasemos por algún tipo de aflicción. Ahí viene la poda. Mire lo que dice Pedro. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos por diversas pruebas. Bueno, ¿por qué nos tenemos que regocijar si viene la prueba? Bueno, por eso Santiago también dice prácticamente lo mismo que Pedro, en Santiago capítulo 1, versículo 2, cuando les dice a los creyentes, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tanto Pedro como Santiago dice que no nos espantemos ante la prueba, que no nos asombremos ante la prueba. Bueno, ¿por qué son tan enfáticos? Bueno, porque esa es la prueba de que nuestra fe es una fe verdadera, es una fe genuina. Entonces, su fe no manifiesta ser genuina hasta que es probada cuando algo sale mal o cuando viene una calamidad. ¿Cómo va a ser probada nuestra fe si no vienen las pruebas? Es muy fácil tener fe mientras no hay prueba, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene todo eso, hermanos, las pruebas son las que manifiestan que nuestro arraigo, que nuestra permanencia en Cristo son genuinas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó tan claramente en la famosa parábola del sembrador, las parábolas de las tierras. Eso también lo enseñó. Mire ahí Mateo capítulo 13. Vamos a ver esto y ya vamos a dejar por acá. Mateo capítulo 13, versículo 9, comienza allí con esta gran parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 9. Dice, versículo 1, leemos del 1 hasta el 9. Aquel día, dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le contó mucha gente. Entrando él en la barca y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraban, parte de la semilla es el Evangelio. La semilla es las buenas nuevas, la palabra de Dios es la semilla. Cayó junto al camino. Acá tenemos la primera clase de tierra, junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales. Acá tenemos la segunda clase de tierra. Cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, dice porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos. Acá tenemos la tercera clase de tierra. Parte de esa semilla cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra. ¿Y qué va a pasar cuando realmente cae en buena tierra? Va a dar fruto. Unos van a dar más y otros menos, pero va a dar fruto. Va a dar el mismo fruto. Unos van a dar más abundante y otros van a dar menos, porque dice que al 30, al 60 y al 100 por uno, pero va a dar fruto. El que realmente es un pámpano arraigado en la vid va a dar fruto. Unos van a dar más, unos van a dar menos, pero van a dar el mismo fruto a la larga.
Y luego dice allí el Señor Jesucristo, cuando explica la parábola en el versículo 18, porque se ve que no la habían entendido, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. No entendió nada y el diablo está esperando también para hurtar esa palabra cuanto antes posible, que se olvide. Dice en su corazón: este es el que fue sembrado junto al camino. Acá tenemos la primera clase de corazón. No entendió nada. Se le explicó cuántas veces uno le ha hablado 1000 veces a una persona y no entiende nada. Dice el versículo 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento. Pero después te pega la vuelta o queda a venir el domingo, se le fue el embalaje enseguida. Porque esto no es por embalaje, esto es por convicción, no por emociones. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, cuando viene la poda, no, entonces no, seguro. Y se va porque no es un cristiano verdadero, no es morada de Dios, no ha sido salvo nunca. Dice: o por causa de la palabra, luego tropieza, o por causa de la palabra, no está dispuesto a identificarse con Cristo. A que lo relajen, a que se burlen, a que lo desprecien por causa de la palabra de Dios, no está dispuesto. Y dice: luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, acá tenemos la tercera clase de tierra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este parecía que había agarrado un embalaje bárbaro, pero después que no podía, que esto, que lo otro, que aquello, excusa para aquí, excusa para allá, cuando quiere acordar, nunca más lo vio, nunca dio fruto tampoco. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y como resultado, ¿qué va a hacer? Bueno, va a dar fruto. Tiene que dar fruto. Dice: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tiene que dar fruto. Entonces, el verdadero cristiano, el verdadero creyente va a ser probado y en esa prueba su fe será fortalecida, su fe será purificada. ¿Y el resultado cuál va a ser? Jesús lo dice ahí: va a dar fruto. Entonces, como alguien comentó, lo mejor que nos podía pasar en nuestra vida como creyentes es que nuestra fe sea probada. ¿Por qué? Porque cuando es probada y es genuina va a permanecer. Entonces yo tengo que saber si tengo una fe genuina o no. No vas a hacer que sea un pámpano superficial en la vida. Entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades y uno permanece creyendo en el Señor, uno permanece mirando a Cristo como viendo al invisible, uno permanece aferrándose a las promesas del Señor, entonces nuestra fe está siendo probada y a la vez, al ser purificada, vamos a producir fruto. Entonces lo mejor que nos puede pasar, hermano, es que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe permanezca. Entonces, esto es una prueba o prueba de realidad cuando nosotros como creyentes somos afligidos y tienen una fe verdadera. Su fe prueba ser más preciosa que el oro, como dice Pedro, el cual el oro es perecedero, y aunque es probado por fuego, para que sea hallada la fe y la alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien, aunque no lo veáis, lo amáis. Primera de Pedro 1:7, leímos el 6, ahora el 7. Dice que esa fe probada va a ser hallada en gloria, en honra y alabanza. Hermanos, nuestra fe tiene que ser probada. Por eso no nos tenemos que asombrar cuando venga la zaranda, cuando venga la tijera de podar. No nos tenemos que asombrar porque eso es parte del proceso. Eso es parte de permanecer en Cristo. Nuestra fe, si es necesario, en algún tiempo tendrá que ser probada. Hermanos, esto lo vemos claramente en las Escrituras. La necesidad de que nuestra fe sea probada para que sea purificada, para que de esa manera nosotros podamos dar fruto. Porque Jesús dice para que demos fruto. Y después dice que el Padre nos va a podar para que demos más fruto. Y así su nombre sea glorificado. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a que nosotros podamos permanecer. Ese es el llamado que tenemos de Dios, a permanecer para dar fruto. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora.
Gracias por la instrucción que